quien le damos la más cordial bienvenida e invitamos a dar inicio a esta presentación. Doctor Alex Rosales, lo escuchamos. Muy buen, muy buenas noches a todos los participantes y eh, un agradecimiento especial por la invitación al Instituto Peruano de Estudios de Derecho. Eh, Agradecer al colega Jimmy Benítez también por su gentil invitación. Bueno, en esta oportunidad se me ha encargado reflexionar un poco sobre algunos aspectos problemáticos del delito de peculado, ¿no? Como sabemos, el delito de peculado, eh, ¿se me escucha bien, no? Para empezar, sí, por favor, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien, no? Sí, Ya. Como sabemos, el delito de peculado es un delito contra la administración pública, ¿no? Y vamos a desarrollar más que, más que conceptos teóricos, ¿no? Vamos a desarrollar algunos aspectos problemáticos que he podido evidenciar en relación al delito de peculado, ¿no? Entonces, es lo que vamos a desarrollar, básicamente, ¿no? En primer lugar, vamos a tratar de entender el, el delito de peculado, ¿no? Como, obviamente, como delito especial, y también vamos a tratar de entender el delito de peculado bajo diversas teorías, ¿no? Podríamos entenderlo bajo la teoría de la infracción del deber, podríamos entenderlo bajo la teoría sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, incluso una última casación, ¿no? Señalaba que el delito de peculado inserta dentro de la teoría de infracción de deber, pero con rasgos del dominio del hecho, ¿no? Entonces un poco vamos a hablar sobre ello. También vamos a hablar un poco, un aspecto muy problemático y que en la jurisprudencia nacional ha sido bien controvertido, es el hecho que se entiende por el elemento típico de relación funcionarial, ¿correcto? O qué se entiende por ese elemento típico, ¿no? Tanto es así que ha existido diversas sentencias contradictorias, ¿no? Incluso jueces supremos eh, tienen una posición totalmente discordante al respecto, ¿no? Y esa discrepancia ha servido en algunos casos incluso para absolver y en otros casos para sentenciar, ¿correcto? Entonces vamos a hablar un poco y en gran parte sobre el tema del que se entiende por el elemento típico de la relación funcionarial. Así también vamos a hablar sobre si es que es necesario o no es necesario para el delito de peculado una pericia contable, ¿no? O una pericia que evidencie o que pruebe el perjuicio patrimonial, ¿no? Ello entendido que, como sabemos, el bien jurídico protegido general dentro del delito de peculado es la administración pública, el correcto y normal funcionamiento de la administración pública. Pero el bien jurídico específico, ¿no? Hay diversa doctrina que señala que es un delito pluriofensivo, pero mayoritariamente señalan que el bien jurídico protegido específico vendría a ser el patrimonio público. Entonces, vamos a un poco dialogar, ¿no? Si es que de repente es necesario, ¿no? Una pericia para probar el perjuicio patrimonial, tanto en las dos variantes que tiene el delito de peculado, tanto por utilización o por apropiación, ¿correcto? Y también
Y también vamos a un poco hablar, ¿no?, sobre cuáles serían las implicancias del delito de peculado en relación, básicamente, al elemento típico del funcionario público o servidor público, ¿no? ¿Correcto? Vamos a hablar de algunas cuestiones sobre ello también. Espero que me alcance el tiempo. Más o menos he calculado hacerlo de repente en 1 hora, o de repente algo menos, para poder estar llano a sus preguntas posteriormente. ¿Correcto? Voy a hacer una proyección. A ver, un momento, por favor. Un momento, por favor. El doctor se encuentra proyectando las diapositivas. Por favor, unos minutos para que pueda reiniciarse la exposición. Gracias. Sí, bueno, disculpen, lo que pasa es que tenía un problema con las diapositivas, no sé por qué se
se me ha borrado varias imágenes, pero bueno, voy a, voy a avanzar. No, se me ha borrado varias imágenes. Bueno, voy a avanzar ya. Como señalaba, vamos a hablar en primer lugar del delito de peculado como delito especial, ¿no? Bueno, como todos sabemos, el delito de peculado es un delito especial. ¿Por qué? Porque el sujeto activo del delito, ¿no?, tiene que ser un funcionario o un servidor público, ¿correcto? Justamente se requiere una cualidad o una cualificación especial, ¿no?, para que se pueda configurar este delito, ¿no? Entonces, a diferencia de los delitos comunes, que normalmente la connotación para que se pueda materializar es cualquier persona. En este caso en particular, el delito de peculado, como es un delito contra la administración pública, las personas como sujetos activos solamente pueden ser un funcionario público o un servidor público, ¿correcto? Ahora bien, aquí cabe señalar que para poder determinar cuándo uno es funcionario público, existen diferentes formas dentro del derecho de poder determinar, ¿no? Por ejemplo, para el derecho administrativo, ¿no? Funcionario o servidor público puede ser entendido de una determinada manera, al igual que de repente para el derecho civil. Sin embargo, en relación como estamos hablando del derecho penal, el artículo 425 del Código Penal recoge una definición de funcionario público que tiene concordancia justamente con dos convenciones ratificadas por el Estado peruano, dos convenciones, una que es la Convención contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la otra es la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, ¿no? Estas dos convenciones, ¿no?, tienen dentro de su elemento configurador de funcionario o servidor público, entendido como el tema de un funcionario o servidor público de forma amplia. ¿Qué significa de forma amplia? Que puede ser funcionario o servidor público en términos penales una persona que trabaje dentro de una entidad pública, sea esta persona remunerada o no remunerada, ¿correcto? Sea cual sea el contrato laboral o contrato de locación de servicios o cualquier tipo de vínculo contractual o laboral que tenga, ¿correcto? Y también es importante señalar que no es necesario, vuelvo a reiterar, el tema de que para que sea funcionario o servidor público tenga que tener una remuneración. Esto es importante señalarlo, porque en un determinado momento también se problematizó sobre el tema, por ejemplo, si es que la primera dama de la nación, quien es una persona que en teoría, o mejor dicho, que no ejerce de alguna otra manera en, eh, o no es remunerada la actividad que realiza, muchos consideran, ¿no?, que la función de la primera dama o la primera dama no debería ser considerada, ¿no?, como funcionaria pública, ¿no? Sin embargo, igual que pasó en un determinado momento con el caso de los bomberos, si es que los bomberos eran considerados funcionarios o no, o servidores públicos o no. Básicamente, como sabemos, los bomberos tampoco no reciben ninguna remuneración, ¿correcto? Entonces, para eso, para poder entender el concepto de funcionario público en términos penales, es muy importante, vuelvo a reiterar, no solamente señalarnos o mirar el artículo 425 del Código Penal, sino también identificar las dos convenciones en materia de contra la corrupción que han sido ratificadas por el Estado peruano en relación a qué se entiende por funcionario público, ¿correcto? Y uno de esos aspectos también para poder entender el concepto de funcionario público
fue lo que sucedió en el caso de Curi, ¿no? Cuando a Curi, por el tema de los Vladivideos, ¿no? Por el tema de los Vladivideos, cuando a Curi se le investiga y se le procesa, ¿no? Estaba en cuestionamiento, ¿no? ¿Qué cosa estaba en cuestionamiento? Si es que él era funcionario público o no. ¿Por qué? Porque la plata que recibió de Vladimiro Montesinos para poder pasarse al partido oficialista, correcto, la plata que recibió por Vladimiro Montesinos para poder pasar al partido oficialista, ¿no? 3 pagos fueron antes justamente de la juramentación al cargo como, como congresista de la República, ¿no? Entonces, mucho se cuestionaba de que él, como no había juramentado y como no había ejercido efectivamente el cargo de congresista de la República, no podía ser funcionario y no podía ser procesado ni investigado por delitos contra la administración pública, ¿no? Eso fue uno de los fundamentos que en su momento se discutió allá ya hace más de 10 años, cuando se inició el subsistema anticorrupción para los casos Vladimiro Montesinos, ¿no? Entonces, ahí que se dijo, por ejemplo, ¿no? Si tú te ibas al 425 de ese entonces, porque el 425 ha sufrido diversas modificaciones en el Código Penal, si tú te ibas al 425, ¿no? No era muy concreto desde cuándo uno es funcionario. Si es que uno es funcionario desde que es electo, por ejemplo, congresista, o es necesario que juramente para ser congresista, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa definición sí estaba estipulada en la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la cual se señalaba que en el caso de cargos públicos por elección popular, uno es funcionario desde que es electo. Es decir, desde la elección como congresista, Curi ya era funcionario público. Entonces, en ese sentido, Curi fue procesado por delitos contra la administración pública. Entonces, un poco ya resumiendo este primer punto, vuelvo a reiterar, para poder entender en conceptos penales cuándo uno es funcionario o servidor público, no nos vamos a ir a la norma administrativa, ¿no? No vamos a ir a la norma administrativa, a la ley de bases de carrera administrativa, el decreto legislativo 276, el decreto legislativo 1057 en el caso de los CAS, u otras normas laborales o regímenes laborales, sino vamos a ir al 425 del Código Penal y a las 2 convenciones ratificadas por el Estado peruano contra la corrupción. ¿Correcto? Ahora, avanzando un poco más, ¿no? Señalábamos que el delito de peculado es un delito especial porque el sujeto pasivo requiere una cualificación especial. ¿Correcto? Ahora bien, también se señala, cuando hablamos de delitos contra la administración pública, y es exposición mayoritaria, que en los delitos contra la administración pública y en los delitos especiales opera la teoría de infracción de deber, ¿correcto? La teoría de infracción de deber en sus diferentes variantes que pueden existir, tanto la tesis jacobiana o la tesis del profesor Roxin, conocida como un deber extrapenal, ¿no? En esas 2 vertientes básicas, ¿no? Pero es una teoría de infracción de deber, ¿no? Sin embargo, en relación a ello, debemos señalar que, por ejemplo, uno de los últimos libros sobre autoría y participación del profesor Roxin, del profesor Klaus Roxin, ya no habla tanto de un deber extrapenal, es decir, un deber extrapenal que debería encontrarse la vinculación funcionarial o las funciones que uno debería vulnerar, ¿no? O infringir, ¿no? Ya no debería encontrarse tanto en un deber extrapenal que debe estar estipulado en un reglamento, en una normativa en concreto, en una ley, ¿no? Sino, más bien, en la última edición del libro del profesor Klaus Roxin, ya nos habla de, no tanto de un deber extrapenal en ese sentido, sino nos habla ya de que la configuración del delito de peculado como infracción de deber también se puede dar o debería darse
en situaciones de un deber institucionalizado, ¿no? Y con fundamento de dominio, ¿no? O con un fundamento social. Es decir, no solamente debemos buscar la infracción del deber en la norma, no solamente debemos buscar la infracción del deber en el ROF, en el Reglamento de Organización de Funciones, no solamente debemos buscar en el MOF, en el Manual de Organización de Funciones, no podemos solamente buscar en la ley, en la norma, ¿no? Considerado así como un deber extrapenal, sino también, ¿no? Debemos materializarlo, ¿no? El hecho fenomenológico y objetivo, debemos materializarlo y buscar justamente esta infracción, ¿no? Debemos materializarlo en el hecho social en concreto y la conducta concreta que uno pueda realizar, ¿no? En violación justamente a las normas de carácter general que un funcionario o servidor público pueda tener, ¿no? Un poco vamos a materializar estas cosas teóricas ya en algunos ejemplos que voy a dar posteriormente, y también vamos a hablar, importante también es hablar en relación a los delitos especiales, ¿no? En relación a la teoría del profesor Bernard Schunemann, que es discípulo justamente del profesor Klaus Roxin, que habla sobre la teoría sobre la vulnerabilidad del bien jurídico protegido, ¿no? La teoría del profesor Klaus Roxin va en consonancia a lo último señalado por el profesor Klaus Roxin, ¿no? En la cual en los delitos especiales, ¿no? Lo que se busca no es tanto un deber extrapenal, ¿no? normativizado en sí, sino lo que se busca justamente es una especie de dominio social, ¿no? Sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, en este caso, un dominio social que exista, un dominio real y concreto que exista en relación a la administración pública, ¿no? En este caso, por ejemplo, en relación al patrimonio público, ¿no? Y ello también tomando en cuenta que el delito de peculado no es solamente de mi punto de vista, y creo que es un punto de vista mayoritario también, que el delito de peculado no solamente el bien jurídico protegido específico vendría a ser el patrimonio público, sino es un delito pluriofensivo, ¿correcto? Es un delito pluriofensivo en ese sentido, donde no solamente está en juego el patrimonio público, sino también está en juego la posible deslealtad justamente con la función pública en concreto, ¿no? Porque justamente al funcionario servidor público se le asigna una función de administración, de custodia, de percepción, entonces está en juego esa quiebra o venalidad de la función pública, ¿no? Entonces, consideramos muy importante también tener en consideración que el delito de peculado es un delito pluriofensivo, ¿correcto? Entonces, estamos hablando ahorita básicamente de posiciones teóricas, de posiciones doctrinarias, que vamos a ver cómo van a influir de alguna u otra manera en la jurisprudencia peruana, ¿no? Y cómo estas posiciones teóricas o posiciones doctrinarias influyen en la jurisprudencia peruana. Básicamente, como vuelvo a reiterar, les había señalado, hay un tema muy controversial, es qué se entiende por el elemento normativo del tipo penal del delito de peculado cuando hablamos sobre la relación funcionarial o disponibilidad o disposición jurídica, ¿no? ¿Qué cosa entendemos por la disponibilidad o disposición jurídica o relación funcionarial, ¿no? Ahí, en esa situación, vamos a poder evidenciar tres de mi punto de vista, tres grandes posiciones, ¿correcto? Una de esas posiciones
es justamente en relación a entender a la relación funcionarial, ¿no? O disponibilidad jurídica como aquella relación funcionarial, ¿no? Concreta, aquella relación funcionarial particular, ¿no? Que detenta un servidor o funcionario público, ¿correcto? Aquella disposición o relación funcionarial particular, concreta, que detenta un funcionario público, ¿no? Bajo esta óptica, el delito de peculado solamente podría ser cometido por una sola persona, ¿no? No puede haber, como autor, no podría haber, de alguna manera, dos autores en el delito de peculado que cometan lo mismo, porque no puede haber de repente dos personas que administren a la misma vez un determinado bien, ¿no? Es decir, cada uno dentro de la esfera de sus competencias se les ha atribuido una competencia en particular, ¿correcto? Cada uno dentro de sus competencias se les ha atribuido una competencia particular. Y esta competencia particular, ¿correcto? O este deber particular, ¿no? O este deber extrapenal, como se señalaba en su momento, bajo la primera premisa de la primera teoría de Claude Roxin, se materializa o se encuentra justamente en estos llamados órganos o estas normas administrativas, ¿no? Que justamente organizan y señalan las funciones que tiene cada determinada entidad pública, ¿no? Entonces, todas estas funciones se reglamentan, ¿no? Vuelvo a reiterar, tanto en el Manual de Organización y Funciones y en el Reglamento de Organización y Funciones, ¿no? O normas mucho más generales como leyes o decretos legislativos, ¿correcto? Que tienen carácter de ley, ¿no? En las cuales se norman y reglamentan, vuelvo a reiterar, las diferentes funciones que pueda tener distintos funcionarios, ¿correcto? Entonces, bajo esta lógica, ¿no? O bajo esta teoría, ¿no? El que, por ejemplo, administra o tiene a su custodia, ¿no? Por ejemplo, los fondos de una entidad pública, solo podría ser el tesorero, o podría ser en determinados casos el administrador, ¿no? No podría ser, por ejemplo, en una municipalidad el alcalde, ¿no? Bajo esta óptica, el alcalde, bajo ninguna figura, bajo ninguna circunstancia, el alcalde podría ser procesado ni investigado por el delito de peculado, porque no tendría esta disposición jurídica o esta relación funcionarial específica, ¿correcto? No tendría esta relación funcionarial específica, solo lo podría tener, ¿no? Aquel persona que está encomendado conforme al MOF y al ROF, ¿no? La función de administrar, custodiar, ¿no? Determinado bien público, ¿correcto? O determinado caudal o efecto público. Entonces, esa es la primera, se podría decir, posición a nivel jurisprudencial, ¿correcto? Otra posición a nivel jurisprudencial justamente va en el sentido de entender esta relación funcionarial específica, ¿no? O esta disponibilidad jurídica, ¿no? De un funcionario o servidor público, entenderla entenderla no necesariamente como una relación funcionarial genérica, sino entenderla que en la administración pública no solamente existen, se podría decir, funciones de acción, ¿no? No solamente existe, por ejemplo, un mandato una norma, un mandato que diga el director de administración o el tesorero está encargado, por ejemplo, de custodiar las cartas fianzas o está encargado de custodiar
encargado de las cuentas bancarias, ¿correcto? Entonces, no solamente existe eso dentro de la administración pública, sino también dentro de la administración pública existe también lo que se denomina deberes de garante, ¿correcto? Existen los denominados deberes de garante, en los cuales los funcionarios de primer orden, llámense alcaldes, gobernadores, ¿no? Altos funcionarios, que ostentan justamente la calidad de altos funcionarios porque son los que toman las decisiones políticas al momento de realizar algún tipo de contratación pública, por ejemplo. Ellos también ostentan un deber de garante específico que están estipulados en diferentes normas de rango legal, ¿no? Normalmente las funciones realizadas por los diferentes órganos inferiores se encuentran en normas reglamentarias, pero las funciones también específicas como deber de garante de los altos funcionarios se encuentran estipuladas en normas más generales, ¿no? En normas con rango de ley. Entonces, bajo esta posición, ¿no? Se entiende, ¿no? No solamente se tiene una mirada del funcionario inferior, ¿no? Sino también se tiene una mirada del funcionario de primer rango, del alto funcionario que bajo el dominio social y bajo la vulnerabilidad del bien jurídico protegido, en este caso contra la administración pública, puede disponer, ¿no? De la afectación de un bien o de un caudal o un efecto público. Entonces, esa es otra forma de entender, ¿no? El concepto de disponibilidad jurídica o relación funcionarial, ¿no? Y otra forma también de entenderlo, ¿no? Estas dos formas de entenderlo, hay que tener en cuenta que tiene su fundamento, ¿no? Tanto en normas reglamentarias como en normas con rango de ley, ¿no? Obviamente cada una tiene una función específica, ¿no? Ambos tienen una función específica, ¿no? Y una tercera forma que en la actualidad ya ha caído de alguna otra manera, se podría decir en desuso, ¿no? Pero no han sido recogidas últimamente en diferentes sentencias que he podido analizar. Sin embargo, fue acogida en un caso muy emblemático, ¿no? En el caso justamente también de Montesinos, Montesinos y Bedoya, en la cual Montesinos financió con plata del CIN al alcalde, el exalcalde de Miraflores, para su campaña de reelección, ¿no? Obviamente para que pueda apoyar también la reelección, en este caso de Alberto Fujimori, en esos términos era la plata que le daba, ¿no? Entonces, una sentencia muy importante en relación a ello, que de repente también lo voy a mostrar, es esta sentencia en la cual se abre paso la figura del funcionario de facto o funcionario de hecho, ¿no? Y en la cual se condena justamente a Vladimiro Montesinos como autor de peculado, ¿no? Un poco voy a comentar, a ver, esta última sentencia, de ahí vamos a pasar a comentar otras sentencias en relación a esta disimilitud o contradicción a nivel jurisprudencial que ha tenido la Corte Suprema, ¿no? A propósito, inclusive, ¿no? De la sentencia del caso Teros Chicha, en la cual se absolvió a Alberto Fujimori por delito de peculado, ¿no? Vamos a ir analizando algunas sentencias que me parece muy importante compartir con ustedes para poder evidenciar estas contradicciones, ¿no? Y para mí una problemática aún vigente, ¿no? De cómo entender el elemento normativo relación funcionarial. Ahora bien, señalaba sobre el caso Fujimori-Montesinos, disculpe, sobre el caso de
Montesinos y Bedoya de Vivanco, ¿no? A ver, voy a compartir esta de acá. Lo tengo por acá, me parece. Acá está. Esta es, ¿no? Acá en esta sentencia se habla sobre justamente el administrador de hecho o el administrador de facto, ¿no? Eh, para los que quisieran ver la sentencia y leerla, es la sentencia del expediente 10-2001 de la Sala Penal Especial, ¿correcto? Es del 2003, 29 de mayo del 2003, ¿correcto? Aquí se analiza, vuelvo a reiterar, el tema de la figura del funcionario de facto o funcionario de hecho por el cual se condena a Vladimiro Montesinos como autor, correcto, como autor del delito de peculado. Los hechos son los siguientes, básicamente, como les había dicho. Acá hay una entrega de dinero, ¿no? Un dinero que son con fondos del Servicio de Inteligencia Nacional, del SIN, ¿no? Que es entregado a Bedoya, ¿no? Entonces, acá lo que se señala es justamente que, o se cuestionaba, que la persona que administraba, ¿no?, los caudales o el dinero del SIN no era Vladimiro Montesinos. ¿Por qué? Porque Vladimiro Montesinos, como sabemos, era un asesor del SIN, ¿correcto? No era administrador, no era tesorero, no era ni siquiera jefe del SIN, ¿correcto? No era administrador, no era tesorero, ni era jefe del servicio de inteligencia. Era un asesor, ¿no? Entonces, ¿qué cosas se señalaba en este momento? Este es una de las primeras sentencias que la Sala Penal Especial, ¿no? Pudo condenar a Vladimiro Montesinos, ¿no? Cuando justamente se creó el sistema anticorrupción, el sistema de la Sala Penal Nacional. De la Sala Penal Nacional. Ahora, señalaba, como Vladimiro Montesinos no era ni administrador, no era ni tesorero, ni era jefe del SIM, era imposible que él podía apropiarse o utilizar el dinero del SIM, porque no tenía la función específica, porque si uno iba al ROF, al MOF del SIM, ¿correcto? En ninguna parte decía que el asesor podía o tenía la función específica de administrar, custodiar, ¿no?, los caudales o dineros del SIM. Eso no existía, ¿correcto? Entonces, como no existía eso, se señaló justamente la teoría o la figura del administrador de hecho. Entonces, ¿cómo se entiende la figura del administrador de hecho o administrador de facto? Fácticamente, no estamos hablando teóricamente, fácticamente, no, fácticamente, el que administraba los dineros del SIN y el que hacía uso, no, uso o desuso, y disponía a dónde iba y a dónde no iba de los dineros del SIN, era Vladimiro Montesinos. Es decir, si bien es cierto, Vladimiro Montesinos no tenía la función específica de forma, pues se podría decir formal, no tenía la función específica en las normas reglamentarias, sí poseía esa función en la realidad. Fenomenológicamente sí poseía esa función. Por eso viene la figura de un administrador de hecho de facto. Entonces, bajo esta figura se logró condenar a Vladimiro Montesinos, ¿no?, en el año 2003 por el delito de peculado. ¿Correcto? Ahora bien, vamos ahora sí a hablar un poco sobre a ver un momento. Vamos a hablar sobre el caso de los diarios Chicha,
correcto, vamos a hablar del caso de los diarios Chicha, que es la sentencia de Fujimori, correcto, en la cual fue absuelto Alberto Fujimori por el caso de los diarios Chicha, ¿no? También ha sido una sentencia muy conocida, y en la cual también se discutió mucho el tema de la relación funcionarial, ¿correcto? A ver, un momento, voy a proyectar. Ya. A ver, vamos a ver el caso de los diarios Chicha, ¿ya? Para ir avanzando. A veces el tiempo es bien corto. Voy a tratar de resumir, porque ya estamos avanzando varias cosas. Esta es la sentencia del caso de los diarios Chicha, ¿ya? Es el recurso de nulidad número 615-2015 de Lima, de la Sala Penal Permanente, de fecha 16 de agosto del 2016, en la cual, vuelvo a reiterar, se absuelve a Alberto Fujimori por el delito de peculado, ¿no? Se absuelve, ¿no? Alberto Fujimori, ¿no? Por el delito de peculado, ¿no? En la sumilla vamos a un poco ver justamente una de las posiciones jurisprudenciales al respecto, en la cual señala lo siguiente en la sumilla, por ejemplo, dice: el tipo penal de peculado hace referencia a un funcionario público no en abstracto, sino contextualizado a un segmento concreto de la función pública por razón de su cargo. Es decir, para que opere el comportamiento típico de apropiarse o utilizar los bienes públicos objeto del delito, deben encontrarse en posesión inmediata o mediata del sujeto activo, y ello en virtud a los deberes o atribuciones del cargo que ostenta al interior de la administración estatal. Debe tener, por tanto, competencia funcional específica, ¿no? Debe tener, por tanto, competencia funcional específica, por lo que si dicha relación funcional de estricta base jurídica entre el sujeto activo y el bien público que posee no existe, no se configura el delito de peculado, ¿no? Ya de arranque vemos que para esta jurisprudencia no admite, obviamente, el administrador de hecho o el administrador de facto, ¿no? Ya no lo admite, ¿correcto? En el caso concreto de los diarios Chicha, como ustedes recordarán, que también fue un caso muy importante en el sistema anticorrupción, Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos, dentro de su estrategia de reelección, correcto, compraban la línea editorial, no solamente de televisión, las líneas o las empresas de televisión de señal abierta, sino también de los diarios en concreto, diferentes diarios, ¿no? Y este caso es de los diarios Chicha, ¿no? Conocido como el diario La Ja, el diario La Chuchi, diferentes diarios, ¿no? En la cual estuvo involucrado un Wolfenson, ¿no? Entonces, el hecho en concreto es que Fujimori dio una orden, o la imputación en concreto es que Fujimori dio una orden para que se desvíe dinero desde las Fuerzas Armadas hacia el Servicio de Inteligencia Nacional, y para que Vladimiro Montesinos pueda disponer de ese dinero, correcto, pueda disponer de ese dinero para pagar a los diarios Chicha, ¿no? Para que realicen una contracampaña, una guerra sucia a los opositores al gobierno y de publicidad, ¿no? A las acciones del gobierno de Alberto Fujimori, ¿correcto? Entonces, esa es la imputación en concreto. Ahora volvamos, ¿no? A lo que señala teóricamente esta jurisprudencia, ¿no? Que básicamente está reseñado en la sumilla. Vuelvo a reiterar, se señala, ¿no? Se señala que Alberto Fujimori, en primer lugar, no tenía esa función específica, no tenía esa
cualidad específica, ¿correcto? Esa relación funcional es de estricta base jurídica, como señala la Sumilla, esta jurisprudencia, no tenía esa porque él no manejaba los fondos del SIN, ¿correcto? Volvemos a lo mismo, él no manejaba los fondos del SIN, ¿correcto? El que manejaba los fondos del SIN puede ser el tesorero, el administrador, y en el último de los casos el jefe del SIN, pero no Alberto Fujimori, ¿correcto? Entonces, por ahí se señala de que como no tiene esa relación funcional específica, Fujimori no habría podido cometer el delito de peculado. Más aún, ya si la sentencia señala en resumidas cuentas, también que a nivel probatorio no se ha podido determinar que realmente Fujimori ha dado la orden, ¿correcto? Ha dado una orden para que se desvíe este dinero desde las Fuerzas Armadas hacia el Servicio de Inteligencia Nacional, ¿no? Ello no se ha probado, ¿no? A nivel probatorio. Y esto es importante señalarlo, ¿por qué? Porque esta jurisprudencia no solamente se queda en determinar que Fujimori no tenía la función específica en el SIN, sino también hace un análisis probatorio de la imputación en relación a que él no pudo dar ninguna orden probatoriamente, no se determinó ello, ¿no? Para el desvío de los fondos al SIN. ¿Por qué? A mi consideración, porque si probatoriamente se podría determinar que Fujimori sí dio la orden para el desvío de los fondos al SIN y sí dio la orden justamente de que ese dinero vaya a los diarios chicha para su reelección y para su propaganda política, ahí vemos cómo podía operar esta segunda propuesta jurisprudencial del ejercer el tema de ejercer la función o ejercer la relación funcional específica, no solamente en normas reglamentarias, sino en normas de carácter legal, porque recordemos que el presidente de la República, correcto, conforme a las normas con rango de ley, ¿no? Es el que representa y el que custodia toda la hacienda pública, y también es el que justamente existe una relación de dependencia directa, orgánica y funcional entre el despacho del presidente de la República con el servicio de inteligencia. ¿Correcto? Entonces, fácticamente, fenomenológicamente, si se hubiera podido probar, ¿no?, que Fujimori dio esa orden, ¿no?, entonces sí se podría haber de alguna manera discutido, ¿no?, si es que realmente Fujimori podría haber sido condenado o no por el delito de peculado, ¿no? Entonces, por eso yo digo, es muy importante la sentencia de Fujimori, porque a mi criterio no solamente se decanta por el tema de la relación funcional específica en normas reglamentarias, sino también hace un análisis mayor a nivel probatorio para señalar que tampoco se podría configurar un tema de relación funcional específica en normas de carácter legal, ¿no?, bajo este deber, deber institucional, ¿no?, o deber social, o bajo la teoría del profesor Schunemann, esa teoría sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, ¿no?, porque Fujimori como alto funcionario tenía justamente la total disposición, ¿no?, de los caudales y el dinero del Estado, ¿no?, porque recordemos que el SIN funcionaba orgánicamente y dependía del despacho presidencial, es decir, él ordenaba qué cosas se hacía y qué cosas no. Obviamente el Servicio de Inteligencia, como todos sabemos, es un organismo totalmente dependiente y despacha siempre con el presidente de la República, ¿no? Entonces, un poco vamos también avanzando, a ver, comentando otra sentencia, esta casación, que es la casación 160-2014, que es la casación, es una casación no de una sentencia, sino es una casación de una improcedencia de acción, ya del caso Álvarez, del exgobernador
de Ancash, ¿no? Y esta casación es importante. ¿Por qué? Porque aquí se ve a su total magnitud esas contradicciones, ¿no? ¿Por qué digo esas contradicciones? ¿No? Porque, por ejemplo, ¿no? Hubieron tres jueces supremos, ¿no? Que señalaban declarar infundada la casación, otros dos jueces supremos, ¿no? El doctor Neira y el doctor Loli Bonilla, que señalaban que se debe declarar fundada la casación, ¿no? Y por los cuales tuvieron que llamar a otros jueces supremos para que se pueda dirimir, ¿correcto? Para que se pueda dirimir. Entonces, aquí están justamente, en esta casación, en este análisis de esta casación que los invito a leer, están justamente las dos posiciones que antes había referido, ¿no? La posición de la llamada disponibilidad jurídica o existencia de relación funcional, pero específica, que debería estar en normas reglamentarias, ¿correcto? Y que fue sostenida por los jueces supremos Villestén, Rodríguez Tineo y Pariona Pastrana, y la segunda posición que fue señalada por los jueces supremos Neira Flores y Loli Bonilla, que era justamente el tema del deber específico, pero en normas de carácter legal, normas con rango de ley, ¿no? Entonces, acá el caso en concreto fue lo siguiente, ¿no? Acá el caso en concreto fue lo siguiente. Se señalaba que ha habido una imputación a César Álvarez como presidente regional del gobierno de Ancash y como presidente del consejo directivo del proyecto Chinecas, ¿no? Como funcionario, tanto como presidente y como presidente del consejo directivo del proyecto Chinecas, se le imputaba el delito de peculado al haber existido justamente una apropiación, ¿no?, del dinero de este proyecto, ¿correcto? Entonces, bajo la primera posición, ¿qué cosas se señalaba nuevamente? Se señalaba básicamente que él no tenía ninguna disposición, ¿correcto?, jurídica de los caudales de este proyecto, toda vez de que el que tenía esa disposición era el administrador y el jefe del proyecto, no él, como gobernador, ¿no? Sin embargo, la segunda posición, como ya le he señalado, se basa básicamente en que esta relación funcionarial específica no solamente obedece a temas de normas reglamentarias, sino también obedecen a un deber de cuidado. Y esto se basa en qué se fundamenta, ¿no? Por ejemplo, en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ¿no? En la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales podemos evidenciar, ¿no? En el artículo 20 señala textualmente lo siguiente, ¿no? Dice, la presidencia regional, es decir, César Álvarez, es el órgano ejecutivo del gobierno regional, recae en el presidente regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, el ser representante legal y titular del pliego presupuestal. Asimismo, en su artículo 21 señalaba que tiene como función o deber la administración de los bienes y las rentas del gobierno regional, ¿no? Entonces, sí existe una función específica a César Álvarez justamente de administrar los bienes y las rentas del gobierno regional, ¿no? Es decir, si bien es cierto, el proyecto Chinecas era un organismo, ¿no? En la cual César Álvarez, se podría decir, no era el administrador ni era el jefe, sí tenía un deber de garante, sí tenía una función específica que está estipulada en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de custodiar y de administrar en este caso los bienes y rentas del gobierno regional. Motivo por los cuales los votos de los jueces supremos Neira Flores y Loli Bonilla
fue por declarar fundada la casación, porque en primera y en segunda instancia se declaró fundada la excepción de improcedencia de acción, y en casación se declaró fundada la casación y reformándola, ¿no? Reformándola solicitaron de que se declare infundada, ¿no? Entonces, al final se declaró fundada la casación, vinieron otros 2 jueces más, y señalaron que ya por temas probatorios, de que no se puede discutir en una vía incidental como es el tema de la excepción de improcedencia de acción, temas probatorios. Se tendría que verificar ya en el juicio oral si es que realmente el gobernador regional César Álvarez, ¿no?, realizó una orden o dispuso de alguna otra manera el tema de la apropiación de este dinero del proyecto Chinecas, ¿no? Entonces, vemos cómo existe de alguna otra manera diversa jurisprudencia contradictoria, ¿no? En realidad hay un montón de jurisprudencia contradictoria en ese sentido. Sin embargo, quiero avanzar un poco y señalar este recurso, esta casación también importante, a mi criterio, la 1004-2017 Moquegua, en el cual el ponente es el doctor César Martín Castro, en la cual nos habla que el tipo delictivo de peculado es un delito especial de infracción de deber, pero lo es con elementos de dominio, ¿correcto? Lo es con elementos de dominio. Dice, este se rige por la conjunción de actos concretos de organización, la infracción de deberes institucionales que le señalaba en orden a la administración pública y la producción de perjuicio, por lo que si romper el título de imputación se aceptará la intervención delictiva a título de cómplice. ¿Correcto? Entonces, no solamente hablamos de infracción de deber, sino también incorpora esta casación lo que se denomina elementos de dominio. Lo que a mi criterio sería de alguna manera una tesis más ecléctica, ¿no? En relación a las dos antes esbozadas, ¿no? Y vuelvo a reiterar que a nivel doctrinario existen posiciones doctrinarias al respecto que han de alguna manera influenciado a nivel jurisprudencial y por los cuales hasta la actualidad, de mi punto de vista, no hay todavía un criterio uniforme ni mayoritario en este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que me he extendido bastante. Quisiera de repente que las personas participantes puedan de repente preguntar y de repente en sus preguntas voy a ahondar algunos puntos más que quisiera tratar. No sé si es que pueden pasar a la ronda de preguntas, por favor. Sí, doctor. A nombre del Instituto Peruano de Estudios de Derecho, queremos agradecer por la excelentísima ponencia del doctor Alex Rosales Zavala, quien ha tenido la deferencia de, en esta oportunidad, de compartir con nosotros sus conocimientos respecto de esta problemática de coyuntura actual. Asimismo, invitamos a los participantes a formular sus preguntas, por favor, adelante. Hola, Alex. Sí, buenas noches, ¿Sí lo Julio. escuchamos? ¿Qué tal, Alex? Saludos, Julio Altuna. Sí, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Dime. Sí, tenía una consulta. Alex, ¿qué pasa con el tema de los viáticos? Por ejemplo, se le asigna una cantidad de dinero a un congresista y por ejemplo, se le asigna 500 soles de viático, pero este congresista solamente gasta 200 soles. ¿Qué pasa con el restante? En este caso, ¿se considera
que ha cometido peculado este funcionario público o no? Sí, bueno, el tema de los viáticos ya ha sido también bastante difundido, ¿no? Hay un acuerdo plenario al respecto, ¿no? Que es el 7 de 2019, ¿no? Eh, bueno, ahí hay bastantes también posiciones doctrinarias, ¿no? En realidad es un tema bastante interesante, ¿no? En verificar si es que realmente los viáticos eh, configurarían, ¿no? Un tema de administración, custodia o percepción, ¿no? ¿No? Entonces, yo te voy a decir mi posición, ¿no? Mi posición personal, ¿no? Ya, porque yo cuando analizo un tipo penal, obviamente, no solamente tenemos que ver normas administrativas, ¿no? Si yo normalmente lo analizo también desde un punto de vista político-criminal, ¿no? De mi punto de vista, no solamente cuando entre en juego normas de interpretación, no solamente tenemos que guiarnos por, obviamente, el principio de legalidad, sino también y verificar las ciencias penales como un conjunto, ¿no? Y desde un ámbito de política criminal también es importante tomar en cuenta, ¿no? Y yo digo eso porque yo particularmente tengo una posición bastante, se podría decir, inflexible en generar lagunas de impunidad, ¿no? En generar lagunas de impunidad, ¿no? Yo particularmente yo considero, ¿no? Que los viáticos, de alguna otra manera, que, que no han sido sustentados y que no han sido devueltos, ¿no? Sí podrían configurar, ¿no? Delito de peculado, ¿no? Es lo que yo considero, ¿no? ¿No? Y esto obedece, vuelvo a reiterar, ¿no? A un análisis, porque básicamente el análisis del tema de los viáticos es un tema de interpretación, ¿no? Es un tema de interpretación, ¿no? Que, vuelvo a reiterar, si es que entra en la figura, ¿no? De administración, o si entra en la figura de percepción, o entra en la figura de custodia, ¿no? Como sabemos, los viáticos, ¿no? Se dan a un funcionario servidor público para que realice una labor en concreto, ¿no? Para que realice una labor en concreto. Obviamente, obviamente no es una remuneración, ¿no? Es básicamente como se conoce como los famosos, al momento de hacer un encargo, se le da para que realice dicho encargo, ¿correcto? Ahora, hay algunos que sostienen, ¿no? Que eso no está ni en administración ni en custodia, ¿no? Bajo esos términos del funcionario servidor público, ¿no? Y por lo tanto no entraría o no se podría configurar el delito de peculado, ¿no? Yo más bien considero que la asignación de los viáticos, ¿no? Y por ejemplo, yo he recibido en determinadas situaciones, cuando he ido a hacer diligencias a provincias, he recibido viáticos, ¿no? ¿Y uno qué hace con esos viáticos, ¿no? Obviamente, primero sustenta los gastos que ha realizado, ¿no? Y conforme a la normativa, ¿no? Si es que uno no lo ha gastado, tiene que devolverlo, ¿no? Entonces, ese dinero que le es confiado, ese dinero que le es confiado al funcionario o servidor público, eh, inclusive materialmente, por eso yo mucho invoco la teoría del profesor Schunemann, ¿no? De la teoría sobre la vulnerabilidad del bien jurídico protegido, ese dinero materialmente está o no está en disposición del funcionario servidor público. Yo considero que sí, sí está en disposición, ¿correcto? Porque justamente uno puede disponer o no lo puede disponer. Y un funcionario servidor público tiene deberes, tiene obligaciones, ¿no? Específicas y generales, ¿no? En relación a los caudales que él es confiado por su cargo, por su relación funcionarial, yo también considero que sí. Entonces, particularmente yo soy de esa posición, ¿no? Eso quería señalar, Julio. Gracias. Doctor, Muchas gracias. tenemos una pregunta a través del chat del participante Raúl Alba Caballero.
quien nos Sí, dice si puede usted hablarnos sobre el peculado culposo. sí. eh, bueno, como sabrán, en el derecho penal existen delitos dolosos y culposos, ¿no? Existen delitos dolosos y culposos, ¿no? Dentro de los delitos dolosos son la gran mayoría, ¿no? Para que se configure un delito culposo debe estar tipificado expresamente en el Código Penal, ¿correcto? Debe estar tipificado expresamente en el Código Penal, ¿no? Entonces, cuando hablamos del delito culposo, en el caso de peculado, ¿no? Normalmente, cuando hablamos de culpa, vamos a referir básicamente, ¿no? A que ha habido una vulneración a un deber de cuidado, ¿correcto? Básicamente, cuando hablamos de delito culposo, vamos a referirnos a una vulneración de un deber de cuidado, ¿no? En este caso en particular, ¿no? Cuando una persona de alguna otra manera, un caso muy común que siempre se dice, pues, ¿no? De repente, eh, un administrador de un colegio que está custodiando, administrando de repente equipos de cómputo y de repente deja la puerta abierta de esa sala de cómputo, ¿no? Y entran terceras personas, ¿no? Y sustraen estos equipos de cómputo, podríamos hablar que ha realizado una vulneración a este deber de cuidado que tenía este administrador, ¿no? Entonces podríamos hablar en ese sentido de un delito, podría haberse configurado un delito culposo, ¿no? Obviamente ya es un tema teórico y también es un tema a nivel probatorio, porque ahí mucho se discute si es que realmente el dejar la puerta abierta, ¿no? Conforme a las máximas de la experiencia, eh, podría haber contribuido o habría sido exprofesamente realizado de ello, pues, ¿no? Y es un tema ya de debate probatorio. Sí, básicamente eso. Alex, otra última pregunta, por favor. Sí, Julio, a ver. Sí, Ale, ¿y cuál es tu posición sobre las dos teorías tan controversial que hay sobre la ruptura del título de imputación y la unidad del título de imputación? Porque se ha visto que hay casaciones de la Corte Suprema de que hay jueces que han tomado diferentes posición al respecto de esto. ¿Tu posición personal de estas dos teorías, cuál sería? Sí, bueno, yo siempre he mantenido una posición en favor de la unidad del título de imputación, pues, ¿no? Tanto es así que he criticado y un gran sector de la jurisprudencia, ¿no? Y sector doctrinal ha criticado esta casación que sacó el doctor Villestén, ¿no? Esta casación del Santa, en la cual señala que la ruptura del título de imputación, ¿no? Es la doctrina mayoritaria, lo cual en realidad no es así, pues, ¿no? ¿No? Definitivamente, justamente tiene que ver justamente con un tema que ya lo mencioné, con un tema de política criminal, con un tema de interpretar la norma de acuerdo al principio de legalidad y de acuerdo justamente a niveles de política criminal, ¿no? Porque si es que no se hace ello, se genera lagunas de impunidad, ¿no? Y este caso muy sonado, que es el caso de una alcaldesa del Santa, que era un caso de enriquecimiento ilícito, ¿no? En el cual eh, se señalaba que el desbalance patrimonial injustificado de la alcaldesa, así era la imputación del Ministerio Público, el desbalance patrimonial de la alcaldesa no estaba en la alcaldesa, sino estaba en el esposo, ¿no? Entonces, lo que señalaba esta casación que sacó Villestén, el juez supremo en ese momento Villestén, era que bajo la ruptura del título de imputación, ¿no? El sujeto, como es el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Es un delito que el enriquecimiento ilícito injustificado tiene que estar
justamente en el funcionario o servidor público, ¿no? Y si es que este enriquecimiento ilícito o este patrimonio injustificado se encuentra en su esposo, no podría ser factible la configuración de este delito, ¿no? Porque se requiere un sujeto, funcionario o servidor público, lo cual niega de alguna otra manera, ¿no? Las formas de criminalidad y las formas justamente de poder ocultar, ¿no? Los delitos o los ilícitos penales, porque sabemos muy bien que teóricamente, y no solamente teóricamente, sino materialmente, existen lo que se conoce como las personas superfluas o los llamados testaferros, en la cual un desbalance patrimonial, obviamente, si yo soy funcionario público y me enriquezco, para poder ocultar justamente los bienes y las riquezas ilícitas que he obtenido, no voy a comprar departamentos, carros a mi nombre, lo voy a hacer a través de estaferros para poder ocultar justamente estos delitos. Entonces, una interpretación de mi punto de vista sesgada y no teniendo en cuenta la realidad, lo que genera son lagunas de impunidad, ¿no? Por eso es importante generar conciencia y posición mayoritaria en las formas de interpretación, de las diferentes teorías y que son adoptadas a nivel jurisprudencial, ¿no? Básicamente eso. Muy agradecido, Alex. ¿Alguna otra pregunta del público asistente? Bueno, no habiendo más preguntas, queremos nuevamente agradecer esta ilustrativa ponencia del doctor Alex Rosales, esperando tenerlo nuevamente con nosotros, abordando otros temas de suma importancia. Asimismo, queremos hacerles mención a los presentes invitarlos a que sigan participando de nuestras áreas temáticas en las siguientes fechas programadas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias al Instituto. Buenas noches con todos. Gracias a todos los participantes. Buenas noches.